En realidad el seguro agrícola lo que se pagó hasta fines de la semana pasada tenía que ver con todos aquellos productores que habían tenido una contingencia climática que superaba desde el 90% hacia arriba, o sea, lo tenía en desastre agropecuario, y en todos sus cultivos. O sea, era un sector de productores que en realidad fueron muchos. En el caso de la zona sur, 631 productores que estaban en esas condiciones, y esa contingencia la habían tenido ya hasta el 31 de enero. Por lo tanto, la contingencia de la totalidad de su producción, de cualquiera de sus cultivos, estaba por sobre el 90%, por lo tanto se comenzó el pago con esas personas. El desembolso fueron 110 millones de pesos, puntualmente en 650 productores, lamentablemente de los cuales 631 son de la región sur. Por lo tanto, ahí estamos viendo un impacto significativo de una contingencia climática que fue aquella contingencia de la helada de allá de los primeros días de fines de agosto, fines de septiembre, primeros días de octubre, en donde, bueno, afectó totalmente la zona sur y el impacto está a la vista, en donde de los 600 y pico productores que se les pagó el seguro, bueno, casi el 95% es de la región sur. Claro. Y ahora, la semana que viene, la última semana del mes de abril, se va a comenzar con el pago al resto de aquellos productores que tienen el seguro agrícola pago. Se le va a empezar a pagar la contingencia que han tenido. Obviamente aquellos que tienen del 50% hacia arriba se les va a abonar esa contingencia, tomando como referencia esas personas que tienen esa contingencia al día 15 de marzo. Hay otros productos que puntualmente se dieron con las heladas de ahora, de los primeros días de abril, claro, fines de marzo, que afectó, que seguramente van a comenzar semanas posteriores a la semana que viene. Pero la semana que viene estaría el grueso de productores pagándole con afectaciones a partir del 50%, con obviamente las cuotas del seguro agrícola pagadas. Y el resto va a ser posterior a eso. Después, otro de los temas que por ahí nos convoca y que también sirve que la audiencia lo sepa, es la próxima convocatoria del programa Mendoza Activa. El programa Mendoza Activa, para que lo sepa la gente, es un programa de reintegros a la inversión privada de distintas actividades económicas. Se podría decir que abarcaría todas las actividades económicas, no hay rubros que se nos queden afuera, porque involucra de la construcción, el comercio, la industria, la agroindustria, el sector agrícola puntualmente, con inversiones que tienen que ver con malla antigranizo, con sistemas de riego, con implantaciones de determinados cultivos, con el trabajo habitualmente que se le hace a la finca, y en donde incluye también en este Mendoza Activa agroquímicos, eficiencia energética, eficiencia de riego, ganadería para la compra de animales. Por lo tanto, construcción en todos sus aspectos, tanto de viviendas particulares de persona como de emprendimientos por ahí que tienen que ver con el desarrollo económico, tanto turísticos como industriales. Instituciones ¿no? Por ejemplo, una escuela privada. No pueden ingresar, pueden ingresar aquellas empresas que prestan un servicio público. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. No podría ingresar un colegio privado porque está prestando un servicio público que es la educación, nada más que con una gestión privada, y comprar bancos para su escuela. Sí puede ingresar esa organización con alguna otra inversión totalmente distinta a lo que tiene que ver con su servicio, con su prestación del servicio. En el caso de una empresa de colectivos que presta un servicio privado, no puede entrar para comprar unidades de transporte, un servicio público no podría entrar, o un taxi o un remis. El resto de las instituciones, aunque no sean privadas, que pueden ser organizaciones como clubes, como uniones vecinales, como asociaciones, ellos pueden hacerlo. Perfectamente pueden ingresar al sistema y hacer las inversiones correspondientes que ellos quisieran. Y esta próxima convocatoria
Salvo alguna situación contraria, estaría comenzando los primeros días del mes de mayo, se extendería durante 10 días, y la única diferencia que habría es que la línea de capital de trabajo no estaría. Esa es una línea muy demandada puntualmente por el comercio, en donde lo que compra es su bien de cambio, el capital de trabajo, así pusiéramos un ejemplo, una fiambrería, el fiambre, ¿cierto? Claro. Esa línea no estaría. La realidad que ha sido una línea que ha ingresado muchísimos comercios, muchísima gente, por lo tanto es una línea que agotó su presupuesto. Es más, se ha rescatado presupuesto de otras líneas porque las dos convocatorias del Mendoza Activa 3 han sido realmente importantísimas con respecto a cómo veníamos nosotros transitando con el Mendoza Activa 2, que ya fue una cosa importante. Como para que tenga noción la gente, San Rafael tuvo 3.500 millones de inversión en una convocatoria. En la anterior tuvimos, en la primera del Mendoza Activa 3, tuvimos 2.000, me parece que llegaron a 2.100 millones. Por lo tanto, en dos convocatorias se ha superado los 5.000 millones de inversión. En gran parte, esa línea tuvo un impacto significativo. Así que el programa abriría con una convocatoria, diría yo, del 95% de los subprogramas, y solamente quedaría capital de trabajo fuera de la posibilidad de ingresar, con una alternativa en el Mendoza Activa 4, que no sea una línea de reintegros, que dentro del Mendoza Activa sea una línea o un subprograma que se pueda tomar crédito. Bien. Bien. Distintas alternativas. El programa, la realidad es que va mutando en función de las necesidades también de la actividad económica y de la charla con los sectores empresarios, en donde tratamos de modificar las cosas que no se ajustan a la realidad de esa economía. En ganadería la realidad es que la actividad es distinta a la de la industria totalmente, por lo tanto el programa se va adecuando a la realidad puntual de ese sector económico. Ese nos deja dos cosas muy interesantes, ¿no? Porque evidentemente el éxito del programa tiene dos caras, ¿no? Veo desde mi punto de vista bastante interesantes. Uno, que se quiere construir, se quiere producir, o sea, el empresario, la industria, tiene ganas de seguir creciendo y obviamente toma esto y es necesario. Y la otra mirada es obviamente que sin esto quizás estaríamos hablando de algunos declives en algunas zonas, ¿no? Por eso es indispensable que esto, vos decías el Mendoza Activa 4, es indispensable que estas políticas sigan, quizás con modificaciones, pero es muy interesante porque cuando uno quiere ver, y realmente la gente quiere emprender, quiere tener su industria, quiere que crezca, o como vos decías, ¿no? Y la malla antigranizo, y quieren mejorarla, quizás si no estuviera el programa, quizás no podrían hacerlo, ¿no? Sería como algo más complicado. Es muy difícil por ahí hacer una evaluación precisa de cuántas inversiones no hubieran existido si no tuviese el programa, o cuántas inversiones se hubiesen retrasado mucho más si no tuviese el programa. Nosotros en la charla particular, que tiene que ver también con una charla subjetiva de lo que las personas nos van diciendo, bueno, el programa ha definido muchas de estas situaciones, de decir, bueno, tenían en carpeta el avanzar en una inversión en su empresa, y esto ha sido un detonante para que se haga rápidamente. Claro. Porque el incentivo es significativo, la devolución del 40% de algo que uno va a hacer es bastante. Es bastante. Por lo tanto, ahí tiene un impacto fantástico. El segundo impacto es un reconocimiento del sector público y de las políticas públicas al esfuerzo que hace el privado. Y que no es menor el hecho de decir, bueno, la verdad que te voy a compensar por el esfuerzo y porque todo el mundo se está jugando, como decís vos, para tratar de reinventarse, para tratar de sortear una dificultad económica general que en donde tenés que hacer algo para poder transitarla. Bueno, el programa se ajusta a esa cuestión y hace una transferencia importante de recursos públicos al sector privado para que circule en la calle. Esto me parece que es significativo. La primera circulación tiene que ver con la inversión. Yo te di el ejemplo, la convocatoria esta que pasó del Mendoza Activa, 3.500 millones. ¿Cuántos se hubieran hecho si el programa no está? Bueno, difícil de evaluar, pero te aseguro que hay muchos que sí se han hecho porque está el programa.
Y después, en el reintegro, cuando a esa persona, a esos 3.500 millones, se le reintegra el 40%, vuelve a circular nuevamente en cada uno de los departamentos. Y el departamento que más tiene, porque no hay un cupo, es el departamento que en definitiva más reintegros recibe. Claro. Por lo tanto, también tiene que ser una estrategia de conjunto de las cámaras empresarias, ver globalmente qué es lo que pasa. Nosotros nos preocupamos en la región sur para que haya muchos proyectos en la región sur. Nos juntamos con muchos empresarios, tratamos de motivarlos nosotros y también de ordenarle la inversión y tratar de que aprovechen en distintos, porque una inversión importante de cualquiera de las empresas nuestras involucra quizás 2 o 3 subprogramas. Bueno, esto es un poco que nosotros intentamos con nuestra gestión de ordenar eso en aquel que va a invertir, decirle bien cuáles son los carriles que tiene que ingresar, simplificarle por ahí la documentación y la interpretación del pliego de condiciones de la línea para que se puedan meter la mayor cantidad de personas. Claro. Este es nuestro objetivo. Y bueno, la verdad que me parece que es importante que lo hagamos. Las cámaras empresarias han cumplido un rol muy importante en el programa, puntualmente las 3 cámaras del sur, y yo que hago algunas acciones en el Valleduco, también en la Cámara de Tunuyán, han cumplido un rol importante porque convocan a sus empresarios, también estimulan a que sus empresarios ingresen al programa, que sigan invirtiendo para que el lugar sea más competitivo. Hay algunos rubros que me parece que todavía por ahí no es que no sepan cómo funciona el programa, saben, pero no han prestado la atención suficiente, y es el rubro, me parece a mí, de la salud. En el rubro ese hay una herramienta que es la compra de equipamiento relacionado a estudios de distintos tipos de patología, que me parece que es una herramienta fantástica dentro de la odontología o de distintas ramas, claro, de la medicina, que son equipamientos todos que se facturan en su totalidad, y acá en algunas líneas nosotros sabemos que hay compras y ventas de equipamiento y de productos en negro, pero hay otras compras en otras actividades económicas que no hay forma de comprar equipamiento en negro. Va todo facturado. Por lo tanto, hay sectores como por ejemplo el que te decía que por ahí tienen una herramienta muy importante para... Que no la están aprovechando. Que no lo están aprovechando en su totalidad, o lo están aprovechando muy pocos, y que me parece que sería significativo para el crecimiento no solamente profesional en su equipamiento de cualquier médico, de cualquier promotor de salud del departamento, sino que también pone al departamento en un plano de que tiene equipamiento, su sistema de salud privado tiene un equipamiento importante para atender la salud de la gente del departamento, visto desde una perspectiva de la salud de una región, ¿cierto? Claro. Así que, bueno, el programa la verdad que es importante, y diría yo que es en gran parte el Ministerio de Economía, porque más allá de que es un programa, abarca todas las actividades económicas, tanto de comercio, de servicio, de industria, productores agrícolas, ganaderos, la verdad que es enorme, hasta el petróleo, porque está en Mendoza el petróleo activa, que lo que intenta hacer es reactivar pozos que están sacando poca cantidad o no están sacando, y se logra con una inversión, claro, y con un reintegro que las empresas, bueno, avancen. Valga la con pena eso. Hacer el trabajo. Exactamente. Edgar, justo vos nombrabas recién las cámaras del sur, y con esto vamos cerrando. Vos decías que quizás más adelante se puede llegar a hacer una cuestión de créditos. Evidentemente también debe tener que ver con lo que ellos también están pidiendo. O sea, me imagino que ustedes cuando tienen reuniones van escuchando lo que vienen desde las cámaras, las empresas que más necesitamos, y después tenemos una realidad que es muy fuerte y que quizás no la pueden manejar ustedes, que es, por ejemplo, la cuestión de impuestos nacionales, la generación de cuestiones, pero si algo provincial ustedes lo pueden llegar a manejar. Me imagino que quizás hay alguien, o no les dicen nada a los empresarios con respecto a la carga impositiva. No, bueno, sí, la carga impositiva es determinante, y por eso es un poco lo que yo te decía. Un programa que en el mundo sería muy fácil de transitar, no es que sea difícil acá, pero es más complejo porque vos vas a construir una vivienda y tenés parte en negro y tenés parte en blanco, y los áridos van casi todos en negro, y los ladrillos van casi todos en negro, y la mano de obra gran parte va en negro, y bueno, esto es una situación
real del país y que el gobierno de la provincia lo tiene más que claro. Es cierto que el gobierno ha avanzado con un esquema de disminución de impuestos como los ingresos brutos, pero es cierto también que nuestra economía, si los ingresos brutos son muy altos, no facturan todo. Por lo tanto, regulan de esa forma claro. lo que van a pagar. Es muy difícil de corregir, es cierto que los impuestos nacionales son los que impactan fuertemente, pero enormemente, y es cierto también que los ingresos brutos es un impuesto que termina limitando la economía. El gobierno de la provincia está dispuesto a bajar y lo ha venido haciendo, Vos decís, ¿el impacto ha sido significativo? Y en algunos rubros ha sido significativo, en otros no tanto, porque hay gran parte, como te decía, que no se factura, por lo tanto, sí, no hasta el mismo comercio se regula en esa actividad, muy difícil de controlar en todo la cantidad de personas que lo facturan, pero bueno, la tendencia del gobierno es fortalecer al sector que genera economía real. Esto es un objetivo. El programa ha cumplido con gran parte y otras se van corrigiendo en convocatoria tras convocatoria, y también hay una intención de bajar impuestos y que la gente venga a invertir, para que los empresarios locales inviertan porque se sienten reconocidos y se sienten atendidos por el gobierno de la provincia, y que vengan más inversiones. Hay un subprograma dentro del Mendoza Activa que es el de atracción de inversiones, que cualquier persona que quiere venir a la provincia de Mendoza a invertir tiene la posibilidad de ingresar al programa. Bien. Por lo tanto, me parece esto importante, más allá de que por ahí las herramientas de economía nacional son las que terminan mandando. Sí, son las que determinan diferentes situaciones que no podemos hacer nada. Edgar, ¿cómo hace alguien que quizás no esté formando parte del Mendoza Activa y quiera formar parte, o no sé si ahora o más adelante? Bueno, si uno ingresa a la página del Ministerio de Economía, solamente poner en el Google Ministerio de Economía Mendoza Activa va a entrar a la página del Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza y puntualmente al Mendoza Activa. Cuando ingresa a la página del Mendoza Activa va a encontrarse en la pantalla de su computadora 29 subprogramas que haciendo clic en cada uno de ellos tiene el reglamento, va a poder descargar el reglamento de ese subprograma y va a poder leerlo para entender cómo funciona esto. La carga del proyecto, cuando uno habla de un proyecto, no implica la formulación del proyecto con objetivos, con fundamentos. El proyecto se formula con la documentación requerida, que es la documentación básica que tiene cualquier actividad económica. Si poníamos el ejemplo de la fiambrería, es su habilitación comercial, su inscripción en la FIP, su inscripción en ATM, el documento, la cuenta bancaria, si tiene contrato de alquiler, subir el contrato de alquiler, si es propietario, subir la escritura de la propiedad, y después su plan de inversión que implica los presupuestos de sus proveedores. Nosotros no le exigimos que vaya a comprar a ningún proveedor específico ni que suba 3 presupuestos. Va a seguir comprando en el mismo proveedor que él tiene. Sube el presupuesto ese y obviamente también va a subir el archivo correspondiente. Ese presupuesto lo pone en una planillita de inversión, que ese sería el plan de inversión, y lo sube al sistema. El sistema le da un número, que es un número, es por sistema ticket, le da un número, y después la comunicación del gobierno, de los evaluadores de ese plan de inversión con la persona, va a ser en función de la consigna que él ha puesto, un correo electrónico, como su domicilio electrónico, ¿cierto? Va a poner el correo ese, en donde los distintos evaluadores del tránsito del proyecto le van a ir solicitando si le falta algo. Bien. Si no, le van a ir avisando en muchas instancias que pasó a la instancia siguiente. Y si no, puede concurrir a la calle Alsina 445. Nosotros estamos en el primer piso del edificio del ministerio, y lo vamos a asesorar en lo que requiera la persona. Siempre, bien, como te dije yo, tratando de ver cómo nosotros aprovechamos cómo él aprovecha el programa en distintos subprogramas. No implica que ingrese en uno, la verdad que puede ingresar en varios. Sí, bien, una inversión puede tener 2 o 3 subprogramas. Y hay empresas que quizás se inician con 7
porque tienen distintos tipos de inversión. Claro. Por lo tanto, hay algunas que ingresan por, no sé, riego agrícola, por defensa agrícola, que es malla antigranizo, por poner un ejemplo, y construyen algo en su galpón, por lo tanto entran en construcción con finalidad productiva y compran agroquímico, por lo tanto, en eso ya tenés 4 subprogramas que lo que hay que hacer es explicarle a la persona cómo pide sus presupuestos. La documentación la tienen que subir los archivos en distintos subprogramas, pero son los mismos, por lo tanto no es que haya una documentación extra. Claro, es exactamente lo mismo, claro. Claro. Así que, bueno, el mecanismo lo hacemos así. Hay mucha gente que después sigue en contacto nosotros telefónico por WhatsApp, porque por ahí con una charla no alcanza. No alcanza a interpretar, porque es bastante amplio lo que estamos nosotros planteando. Así que seguimos en contacto con ellos y el hacerlo con esta metodología te da la misma posibilidad. Alguien que está viviendo en Malargüe, lejos del Gran Mendoza, donde está la Casa de Gobierno, y alguien que está al lado tiene el mismo mecanismo de presentación. Por lo tanto, no hay ventajas, no hay diferencias.